Muy buenas tardes a todos y algunas buenas noches. Aquí, muy contenta de comenzar con el segundo webinar de pediatría y hoy vamos a hablar de la vacunación a la población pediátrica con enfermedad respiratoria. En este momento, pues realmente tenemos a tres excelentes conferencistas de los cuales podemos aprovechar muchísimo y hacerles todas las preguntas de parte del Departamento de Pediatría. Pues para nosotros es un orgullo poder en momento contar con ellos. Y vamos a tener como primer exponente al doctor Manuel Soto Martínez. Vamos a poner acá porque... Ok, ahí, bueno, el doctor Soto Martínez, él, como ustedes conocen, es pediatra neumólogo, especialista de medicina del sueño. Él hizo su entrenamiento en el Royal Children's de Melbourne. Es jefe de clínica de servicio de neumología del Hospital Nacional de Niños y lleva todo lo que es también la unidad de terapia respiratoria del Hospital Nacional de Niños, profesor de pregrado y posgrado de pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, profesor de posgrado de neumología de la Escuela de Medicina, es también profesor de investigación y en sistemas de estudio de posgrado en la universidad, tiene gran cantidad de ponencias y también artículos, y lo que él dice, que a mí siempre me encanta escuchar, lo que es un orgulloso papá. Entonces yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos, porque él siempre lo que prefiere es que nosotros digamos cuando se presenta que es un orgulloso papá de dos chicas que son preciosas. Entonces, por otro lado, tenemos a la doctora Gabriela Ivankovich Escoto. La doctora, ella es neumóloga pediatra. La doctora es, perdón, inmunóloga, perdón, es que es inmunóloga pediatra, pues la doctora también tiene una maestría en desarrollo directivo y liderazgo, tiene una maestría en bioquímica y fisiología. Ella es especialista también en pediatría y pues la doctora realmente ha venido realizando diferentes estudios de investigación y actualmente incluso pues ha sido muy activa en toda la parte de vacunación a nivel de tosferina y también tiene múltiples pues, publicaciones, y con la doctora vamos a estar muy enriquecidos porque ya nos va a presentar sobre todo las nuevas plataformas de vacunación, que yo creo que es un cambio que tenemos que nosotros como pediatras conocer. Y por otro lado está la doctora, pues, Sara Ibenguas Stars, siempre se me enreda tu apellido, perdona cuando lo pronuncio. La doctora es de Argentina, fue la directora del Departamento de Tuberculosis de ALAT y con una excelente labor en el departamento. Actualmente, pues también dentro del grupo de ALAT ya está dentro del grupo de investigación. Es una docente de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en salud pública y pues la experiencia que tiene Sandra a nivel de tuberculosis es realmente impresionante. Y más bien, de verdad agradecerle por estar acá con nosotros, y revisora también de la revista Respirar y editora también de la revista Argentina de Medicina Respiratoria. Entonces, para mí es un orgullo presentar a tan sendos exponentes y nada más recordar que a nivel de Latinoamérica, pues nosotros sufrimos del asedio de las infecciones respiratorias y que nos complican muchas veces a nuestros pacientes, sobre todo si tienen alguna enfermedad pulmonar crónica, y esto nos lo lleva a la muerte, y que realmente muchas de estas enfermedades son inmunoprevenibles. Por ejemplo, un paciente con una displasia con un virus respiratorio sincitial, o un paciente que tenga algún problema de bronquiectasias que nos haga neumonías severas, o algo importantísimo y que hemos dejado muchísimo de lado, por ejemplo, la tuberculosis, y que es un asedio para nosotros a nivel de Latinoamérica. Entonces, nada más recordarles que a nivel de la revista Respirar están las recomendaciones de ALAT para el uso de vacunas respiratorias en pacientes con enfermedades de fondo. En la parte de pediatría también hay sus recomendaciones, y con esto pues daríamos inicio a la ponencia del doctor Soto Martínez, y vamos a
de una vez dejar de compartir para que el doctor Soto Martínez pueda iniciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ávila, y muchas gracias a el capítulo de pediatría por invitarme el día de hoy a participar. Em, lo que yo les vengo a compartir el día de hoy, ¿estás viendo la pantalla? Sí, ¿te oye bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, básicamente lo que me pidieron era dar algunos aspectos acerca de la importancia de la vacunación en algunos grupos de riesgo, principalmente pacientes con enfermedad pulmonar crónica. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla en particular, aparte de eh, ser un creyente en la vacunación. Y como le decía yo a Liliana antes de empezar el webinar, que no sé cómo me dejé embarcar en este tema, ¿verdad? Porque no soy un experto en vacunación, ni tampoco en inmunología, pero por dicho está Gaby, que puede ayudarme a responder preguntas. Vamos a ver. Dentro de la importancia del por qué queremos vacunar a los pacientes, pues yo creo que todos los que estamos aquí en este webinar lo tenemos muy claro. Evidentemente, las infecciones de vías respiratorias inferiores son la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Tiene una alta transmisibilidad. Muchas de ellas son prevenibles, como le decía Liliana. Hay un grupo de pacientes que sin duda alguna son los más vulnerables, que son principalmente los menores de 5 años, los mayores de 65 años, y como cualquier persona podría imaginarse, aquel paciente que tenga enfermedad crónica, particularmente enfermedad pulmonar crónica. Y a nivel de un sistema de salud, generan altísimos costos de atención, gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, pero inclusive discapacidad, y además de eso, pues puede generar una alta morbilidad en este grupo de pacientes. Una diapositiva que a mí me gusta mucho compartir es algo de que todos los niños se enferman, pero hay algunos que les va peor o se enferman más. Y de ahí, los niños con enfermedades crónicas, pues sin duda alguna, es el grupo que más va a tener un riesgo importante de poder evolucionar a una enfermedad mucho más grave. Ahora, cuando hablamos de enfermedad crónica, algo que es importante tomar en cuenta y les llevo a esta publicación de Lancet es, vean ustedes cómo ha cambiado. Aquí tenemos el grupo de mujeres, aquí tenemos el grupo de hombres, y vean ustedes cómo las enfermedades transmisibles eh, siguen siendo probablemente una causa importante de mortalidad a grosso modo, en países de bajo mediano ingreso, como pueden ser países de África, pero vean cómo la gran mayoría de los países, particularmente, bueno, nosotros en Latinoamérica estamos en este grupo hacia este lado, que básicamente es la probabilidad de que nosotros vayamos a morir por una enfermedad más bien no transmisible, una enfermedad crónica. Y de ahí la importancia del aumento de este tipo de enfermedades. Y un ejemplo de ellas es el asma. Esa es la última publicación que hicimos con el grupo de GAN, del Global Asthma Network, y veas cómo tanto en el grupo de niños de 6 a 7 años como el grupo de 13 a 14 años, Costa Rica sigue teniendo una prevalencia alta de sibilancias y de persistencia de sibilancias en este grupo de niños, pero no solo Costa Rica, sino muchos países a nivel latinoamericano. Ahora, ese es el popurrí de infecciones que surge a raíz muchas veces de estos cuadros virales a una edad temprana, en donde los niños empiezan a tener cuadros de bronquiolitis, de neumonías, sibilancias, evolucionan a cuadros más recurrentes, ya hay un impacto en la función pulmonar y llegan a una adultez con una enfermedad grave o con un daño significativo en la función pulmonar, generando un riesgo de una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, evidentemente, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque uno de los factores más determinantes para que las personas puedan tener esa mala evolución es la infección recurrente. Y muchas veces esas infecciones recurrentes podrían potencialmente prevenirse con la vacunación. Ahora, hablando de otro ejemplo, por ejemplo, neumonía, vean ustedes los números que realmente impactan. 2 niños menores de 5 años mueren cada minuto. O sea, básicamente lo que llevamos el webinar, ya ha muerto casi 30 chiquitos. 99% de esas muertes ocurren en países de bajo y mediano ingreso. 4 de cada 5 de los niños que mueren son menores de 2 años. Y el número general es muy alto. Y esto es solo mortalidad. Evidentemente, si hablamos costos, hablamos atenciones, hospitalizaciones, impacto, obviamente las cifras van a ser muchísimo más altas.
Ahora, una de las primeras preguntas que yo me hice cuando quería preparar esta presentación, yo dije, bueno, ¿ha tenido realmente un impacto la vacunación y cuál ha sido el impacto que ha tenido la vacunación? Y yo creo que para ustedes, yo creo que nadie en salud pública reconoce que no haya tenido un impacto la vacunación. Ahora, esta es una publicación relativamente reciente y vean ustedes que es independientemente de la enfermedad que ustedes vean, ya sea difteria, tétanos, polio, pertusis, sarampión, rubiola, vean ustedes que es dramático la disminución en los casos reportados de las enfermedades asociadas al aumento en la colocación de las vacunas. Entonces, sin duda alguna, este es un ejemplo muy importante del impacto tan grande que ha tenido distintos regímenes de vacunación a nivel mundial. Otro ejemplo es la disminución en la muerte por neumonía, que aunque sabemos que todavía sigue siendo muy alta, vean este estudio que comparó la cantidad de niños que fallecían por neumonía de 1990 al 2019 y vean que hubo casi un 70% de reducción en la mortalidad por neumonía. Y si nos vamos a Latinoamérica como tal, vean que el impacto se dio principalmente en el grupo de niños de 0 a 4 años. Claro, estamos hablando vacuna de influenza, que estamos hablando de vacuna de pneumococo, hablando de varias de las vacunas que tuvieron un impacto significativo, pero vean que en el grupo de niños pequeños vean la reducción tan importante que tuvo en nuestra región de Latinoamérica y del Caribe. Ahora, esta publicación me pareció muy buena. Es una publicación igual, bastante reciente en Lancet, que básicamente lo que habla es cuál ha sido el impacto positivo que se ha ganado a nivel mundial a raíz de los distintos esquemas de vacunación. Y se los traigo porque ven ustedes que por ahí en amarillo está la vacuna de sarampión, en morado está morado azul, está la vacuna de tuberculosis, el morado lila habla de pertusis. Vean ustedes el aumento que ha tenido tanto en muertes que se han prevenido como en años que se han ganado y eventualmente en una salud adecuada. Entonces, yo creo que esto es dramático ver el impacto que ha tenido los distintos esquemas de vacunación. Y para terminar, este último artículo que se publicó recientemente, que básicamente es la estimación de las coberturas de vacunación en todas las regiones a nivel mundial y conglomerado de esos datos. Pero vean ustedes que lo que más llama la atención es el aumento tan dramático de las coberturas que hay, aunque todavía en algunas vacunas la cobertura no es ideal. Y obviamente, dependiendo de la región que ustedes vayan a buscar, obviamente la cobertura va a bajar un poquito. Si vemos en Latinoamérica, acá en pequeñito, vean ustedes cómo teníamos coberturas bastante altas y evidentemente lo que sucedió post-COVID, en donde las coberturas han bajado ligeramente, pero eso es parte del trabajo que tenemos que lograr realizar. Ahora, el impacto de la vacuna la podemos ver en distintas áreas. Entonces, tenemos obviamente el área económico, en donde favorecen la productividad para que la gente no se enferma. Obviamente va a establecer una gran cantidad de preparativos, por ejemplo, la prevención de brotes, que tiene un costo importante. A nivel social, las vacunas son fundamentales para mantener una equidad en salud pública. Eso es probablemente el mayor impacto que puede tener, además de mejorar la calidad de vida, fortalecer la infraestructura social y en salud, y además el impacto que puede tener en los años acumulativos sin discapacidad. Ahora, a nivel de salud, obviamente todo lo que ustedes pueden mejorar, reducción de enfermedades transmisibles, erradicar enfermedades infecciosas, prevenir cáncer, prevenir mortalidad, prevenir morbilidad es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos de estos niños que hacen cuadros graves, vamos a poner un ejemplo, virus respiratorio sincicial, hay un número grande de pacientes que requieren porque se complican colocación de traqueostomía, pueden salir ventilados al hogar, pueden salir requiriendo oxígeno. Todo eso tenemos que sumarlo a la hora de hacer estrategias para ver si esa atención es eventualmente económicamente sustentable en cada uno de nuestros sitios en nuestros países, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros vamos a evitar. Y por otro lado, algo que para mí es fundamental es la prevalencia de resistencia antibiótica que hoy en día tenemos. Entonces, si logramos reducir esa tasa de infecciones, potencialmente podríamos tener menos necesidad de uso de antibióticos. Ahora,
Cuando hablamos de cuáles son esas enfermedades de riesgo que me ponían a mí en la presentación, vacunación en la población de riesgo, los traigo este artículo, que es una revisión sistemática que básicamente lo que analiza es cuáles son los factores de riesgo asociados a infecciones virales, particularmente por infección de vías respiratorias bajas. Y vean ustedes cómo síndrome de Down, enfermedad pulmonar crónica, principalmente prematuridad o asma, cardiopatías congénitas, niños menores de 2 meses y el grupo de pacientes con enfermedad neurológica por mucho son los grupos de mayor riesgo para enfermedades respiratorias o complicaciones de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿de qué voy a tocar un poquito? Voy a tocar de algunos estudios que tienen que ver con vacunación en pacientes con asma, fibrosis quística, enfermedad prematura, pero todos estos son los pacientes de riesgo y en realidad prácticamente lo que vamos a revisar hoy aplica para prácticamente todas estas enfermedades. Algo que es fundamental en cualquier paciente con enfermedad pulmonar crónica, sea prematuro, sea fibroquístico, sea un asmático, son las exacerbaciones. ¿Por qué? Porque las exacerbaciones tienen un riesgo de empeorar la función pulmonar y es lo que les dije anteriormente. Y hoy en día le prestamos mucha atención. Cuando un paciente con asma, por ejemplo, tiene un asma grave que está teniendo exacerbaciones a cada rato, así es como se ve el deterioro de la función pulmonar y el impacto que esto puede tener a futuro. Ahora, ¿cuáles son las vacunas usuales de la niñez? Ustedes se las saben, no las voy a repetir, ustedes las tienen ahí con toda la colección de vacunas del pneumococco. Ahora, algo que sí es importante es que vamos a discutir acerca de qué estudios considero yo que puedan ser interesantes discutir el día de hoy que tengan que ver con las vacunas. Y la primera que se viene, que les digo de una vez, es de la que se tienen más estudios, de la que hay más evidencia, la vacuna de influenza. Sabemos que la influenza afecta hasta un 10 o un 20% de la población, aproximadamente 90 millones de niños menores de 5 años. Estimado de muertes en menores de 5 años es bastante alta y vean qué interesante. En la mayoría de los estudios que se publican mortalidad por influenza, casi el 50% de los niños que fallecieron no tenían ningún factor de riesgo. A veces hay que prestarle atención, porque a veces decimos vacuna de influenza al paciente de riesgo y no necesariamente es así. Es un virus de alta transmisión, alta morbilidad, alta mortalidad, puede afectar a cualquier grupo etario y puede causar brotes, como muchos sabemos. Y los neonatos están ligeramente protegidos en caso de que la madre se haya colocado la vacuna. Ahora, vean qué interesante este estudio, que es un estudio que se publicó a raíz de la pandemia. Lo que hicieron fue, en la pandemia del 2010, lo que hicieron fue, bueno, ver cuáles eran los factores de riesgo que tenían los pacientes hospitalizados por influenza. Y más de un 80% de los pacientes hospitalizados durante esa pandemia tenían una morbilidad. Siendo aquella morbilidad, vean ustedes las gráficas, la verde es el asma. Entonces vean que una morbilidad, la más alta de hecho, puede ser asmática. Pero la otra que le seguía era la obesidad. Y ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día. Y bueno, evidentemente muchos sabemos la sumatoria de factores entre asma y obesidad. Este es otro estudio, este es de Australia, de New South Wales, Adam Jaffe, que ha publicado muchísimo en infecciones respiratorias, y básicamente lo que hace es realizar una cohorte de casi 900.000 niños en la zona de Sydney, de Australia, por ahí, y lo que observó es que aquellos pacientes que fueron hospitalizados por influenza, 5 veces más riesgo de hospitalización si usted tenía una enfermedad pulmonar crónica. Y de esas, la que más riesgo tenía era ser fibroquístico. Segundo, displasia broncopulmonar. Tercero, pacientes que tenían alguna enfermedad congénita, por ejemplo, malformaciones quísticas, etcétera. Y el asma también resultó ser una enfermedad que tenía tal vez una mayor asociación. Pero vean el impacto, la diferencia entre las vagas en los distintos años, en si usted tenía una enfermedad crónica o usted era un paciente eventualmente sin enfermedad respiratoria crónica. Ahora, en influenza, yo creo que basta con los estudios que le acabo de decir, la recomendación de el consenso este ALAT en el que trabajamos es que la evidencia es alta con recomendación 1A para la colocación anual de influenza en los niños de alto riesgo, pero ojo, no solo en los niños, sino también en los contactos en la casa.
padre, madre, abuelo, muchacho que trabaja en la casa, todos deben de colocarse la vacuna de influenza. ¿Qué hay de neumococo? La pregunta es, ¿debemos vacunar a los niños con asma para neumococo? Pues evidentemente sí. Ahora, la ventaja es que la gran mayoría de los niños ya están vacunados para neumococo. Evidentemente, esta era una pregunta que tenía mayor relevancia tal vez hace unos años cuando se estaba introduciendo una vacuna y se preguntaba si había que hacerle un catch-up, por ejemplo, a los asmáticos que no habían recibido la vacuna o no, que es básicamente lo que había sucedido anteriormente. Hay un metaanálisis por José Antonio Castro Rodríguez acerca de la vacuna de neumococo y asma, y él observó en este metaanálisis, que como ustedes pueden observar, fue un grupo grande de pacientes. Los niños con asma tenían 90% más riesgo de enfermedad invasiva por neumococo que el grupo control. Y sí, la neumonía fue más frecuente en pacientes con asma que en aquel grupo control. Entonces, evidentemente hay un riesgo importante adicional. Este otro estudio que me parece también súper interesante es de una corte danesa, en donde lo que observaron fue el efecto de neumococo en pacientes con asma, pero en que esto fue previo a la vacuna de neumococo. O sea, esto básicamente aplica para la población que no ha sido vacunada para el neumococo, que en realidad se debería que es pocas, en niños por lo menos. Y vean ustedes el impacto en las gráficas, que en realidad por sí sola hablan el impacto tan dramático que tuvo el tener asma o otra comorbilidad respiratoria en pacientes con enfermedad invasiva por neumococo. Nosotros en Costa Rica hicimos un estudio con neumonía grave. Esto lo publicó, lo presentamos en el Congreso de CIPT hace unos años. Hicimos un estudio caso y control en grupo de niños menores de 5 años para ver cuáles eran factores de riesgo de neumonía grave, que significaba ir a una unidad de cuidados intensivos. Y el grupo de comorbilidades, particularmente asmáticos, casi que duplicaba la prevalencia en el de asmáticos que requerían no tienen cuidados intensivos. Y cuando analizamos los factores protectores, precisamente la vacuna de neumococo era aquella protectora para la humanidad grave en ese país. Entonces, ahí tenía una historia de religión muy difícil, pero al final una historia. ¿Qué hay de tosferina? Tosferina en realidad son, son muchos los estudios, pero a su vez son pocos. La evidencia reciente más que la recomendación que aplica la vacunación. Sabemos que los adolescentes y los adultos con asma tienen mayor riesgo de morbilidad persistente y altos costos en la atención. Vean ustedes que un estudio de pacientes con asma hospitalizados por tosferina, un 44% eran una población adolescente, entonces obviamente hay un grupo importante. Y probablemente el mayor impacto que puede tener la no vacunación es que si a estos pacientes les da tosferina, la morbilidad que tienen en alteración en sueño, en días de tos y en caída en la función pulmonar es significativa, muchísimo mayor que en pacientes eventualmente sanos. Esta foto la puse al propio, porque yo creo que no hay nadie que haya hecho una presentación de tosferina que no haya puesto esta fotografía, porque es la clásica fotografía de tosferina, pero entonces ahí la tienen. Ahora, ¿cuál es la recomendación de las guías de ALAT para tosferina? Es vacunación universal a todos los pacientes, particularmente a aquellos pacientes adolescentes y adultos, idealmente cada 10 años. En vacuna de COVID, la vacuna de COVID en realidad aquí no me voy a detener mucho. Todas las guías, GINA, CS, ALAT, europeo y la guía española de pediatría recomiendan vacunar a las pacientes con asma y fibrosis quística, que es en lo que está hecho principalmente los estudios contra COVID. Y mucho de esto basado en este estudio, ven ustedes, un estudio bastante reciente de casi 2.300 niños ingresados por COVID en Estados Unidos. Y ven ustedes que en esta población 30% de los pacientes tenían un COVID grave, con una mortalidad de 0.5%. Y vean el riesgo importante que tenían las enfermedades crónicas. Y como ustedes lo pueden observar ahí, todo paciente con patología crónica tenía un riesgo muchísimo mayor de tener enfermedad grave. eh, y vean ustedes, incluyo en el grupo de niños pequeños, perdón, en el grupo de niños mayores de 2 años, vean ustedes la obesidad que nuevamente surge como un factor de riesgo en pediatría. Virus respiratorio sincicial.
Aquí no me voy a detener mucho porque, bueno, todos los que están conectados, pues probablemente tienen amplia experiencia con las nuevas modalidades de prevención en virus respiratorio sincicial. Ahora, sin duda alguna, y como es en paciente crónico, no iba a hablar en la mujer embarazada, pero vean el resumen de la evidencia para Nirsevimab. Reducción de casi un 80% en hospitalizaciones por VRS, una disminución en casi 85 a 90% de los ingresos a cuidados intensivos, una reducción de hasta un 69% de consultas atendidas por cuadros de infecciones de vías respiratorias inferiores por encefalitis, o una eficacia extremadamente alta para prevención de infecciones de vía respiratoria inferior por VRS. Es realmente muy significativo el apoyo. Tenemos una publicación que está en fase de revisión sobre el impacto del virus respiratorio artificial en Latinoamérica como parte del grupo de ALAC. Y básicamente una de las recomendaciones o uno de los datos que incluimos fue que ya hay varios países de la región que están incluyendo el Nigerina. Y como buenas noticias, pues ya tenemos otro anticuerpo monoclonal que se aprobó y que probablemente vamos a oír más de este en los próximos años. Ya para ir terminando, esto es algo que me pareció sumamente interesante. No sé si Sandra lo va a presentar y si lo va a presentar, qué pena. Eh, es una publicación literal de ayer de Pulmonology, en donde lo que hacen es ver aquellos pacientes que fueron tratados por tuberculosis. Vean ustedes que hasta un 50% siguen sufriendo secuelas posteriores a la tuberculosis. Y esas secuelas en muchas ocasiones es enfermedad supurativa. Y por lo tanto, en este grupo de pacientes, al igual que en pacientes con otro tipo de enfermedad supurativa, llámese disquimia ciliar, llámese fibrosis quística, bronquiectasis de X causa, las recomendaciones son vacuna influenza anual, vacuna neumococo, vacuna COVID y vacuna tosferina también. Entonces, en esto sí tenemos que ser aliados. Ya para terminar, las recomendaciones, como lo dijo Lidiana, las recomendaciones para la vacunación están resumidas de manera muy bonita en este documento, mucho enfocado en adultos, pero hay algunas cosas de pediatría. Sí es importante recordar, nada más en el grupo de pacientes asmáticos que estén con biológicos, que hay algunos biológicos que la recomendación probablemente es suspender temporalmente, particularmente en vacunas vivas como es DUPI y RESVI, aunque los otros biológicos no hay ninguna asociación o recomendación que se dan de suspender. Y evidentemente para vacunas inactivadas ninguna debería de suspenderse, pero esto nos lo puede comentar más Gaby ahora más adelante. Esta publicación se las envío nada más que para que tomen una foto tal vez a la referencia acerca de recomendaciones multifacéticas para mitigar dudas sobre vacunación. Entonces hay recomendaciones sobre estrategias, cómo tenemos que hablar a los padres, no tener oportunidades perdidas durante las visitas, recordar que el mejor momento para vacunar es ya. Ese cuento de los papás de que es que anda con un poquitito de tos, que es que anda medio molesto, recordar que eso no es una excusa para que el paciente no se vacune y que sí hay muchas barreras, particularmente en niños, sobre dudas de los padres, y eso es parte del trabajo de nosotros que tenemos que hacer, particularmente en los pacientes con enfermedades crónicas. La estrategia capullo, que es fundamental, hay que vacunar a todos los miembros de la casa, y eso es algo lo que yo soy muy vigilante de mis pacientes. Y que no suceda esto, ¿verdad? Una paciente de 6 años que tenía colocada la vacuna un poco, hizo una neumonía grave, mal identificada por su pediatra, donde recibió un curso antibiótico, después recibió un curso antibiótico peninsular, que lo logró, del hospital, se le hizo un diagnóstico de neumonía complicada, se le dio su tratamiento, salió un serotipo 7F, eh, la gente mejoró, y cuando vamos a usar este esquema de vacunas, pues no tenía una vacunación actualizada. Esto obviamente fue hace unos años cuando nosotros estábamos colocando PCS. Entonces, para terminar, la mejor estrategia preventiva sin duda es la vacunación. ¿Y a quiénes tenemos que vacunar? A los pacientes más vulnerables, y este grupo de pacientes más vulnerables, probablemente a todos, pero al grupo de vulnerables es muchísimo más. La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para salvar vidas. Ahí están las vacunas, sin duda algunas deben de ser de recomendación para nosotros. Y los equipos de atención médica deben de garantizar la apertura y que exista estos vacunas.
Y con eso yo termino le agradeciendo mucho la atención y la invitación a participar en este seminario. Muchísimas gracias al doctor Soto Martínez realmente por la excelente presentación que nos ha dado y sobre todo, ¿verdad? En estos pacientes que nosotros pues son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces siempre tomar en cuenta, recordar, revisar qué vacunas tienen, qué tenemos que reforzar, ¿verdad? Y también las dificultades que en algunos países de Latinoamérica muchas veces enfrentamos, entonces precisamente tratar de mitigar esto, ¿verdad? Y recordemos que nosotros somos entes de modificadores también, entonces ayudar en las políticas de salud. Continuamos entonces con la doctora Ivankovich. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Ahí tenemos el de Q&A, que entonces ahí nos pueden mandar las preguntas y nosotros las iremos presentando al final de las tres conferencias. Entonces, muchísimas gracias a la doctora Ivankovich. Voy a compartir un momentito, que no sé por qué no me está funcionando. Este, ahora sí lo pueden ver. Perfecto, se ve perfecto. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de la parte de inmunología y las nuevas plataformas de vacunación, lo que a veces no vemos en las vacunas, porque hay otros aspectos fuera de cómo se diseñan las vacunas que también son importantes de tomar en cuenta para tener éxito en la parte de inmunogenicidad y de seguridad. Entonces, como dijo aquí, que yo tampoco tengo ningún conflicto de interés, pero tengo muchos problemas porque va a ser muy difícil que yo no defienda una vacuna. Y eso es básicamente, ahorita lo vamos a ver. La agenda, vamos a hablar un poco de la parte introductoria, los tipos de vacunas, que aquí es donde vamos a conocer, digamos, la parte sobre las plataformas más nuevas. Y después vamos a hablar de otros aspectos que usualmente no se mencionan, pero que desde el punto de vista de vacunación son básicos. ¿Cuáles nuevas vías de administración tenemos? ¿Cuáles coadyuvantes existen? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista del sistema inmune a través de la vida? Y algo que definitivamente para la parte respiratoria ha sido todo un boom actualmente, que es lo de la inmunidad pasiva. Entonces, lo primero y la razón por la que sería imposible no defender las vacunas es porque, como decía el doctor Soto, la eficacia, la efectividad y el impacto de las vacunas ha sido probado a través del tiempo. Después de que se potabilizó el agua, las vacunas son la estrategia en salud pública más efectiva y lo podemos ver con cualquier enfermedad que queramos analizar. Entonces, estas gráficas lo que demuestran es la caída significativa de los casos de infección después de que se ha introducido en los sistemas de vacunación una vacuna en particular. Si bien hay algunas, como el caso de pertussis, que sigue teniendo picos todavía, eso no quiere decir que no haya una disminución en los casos, en la morbilidad, en las complicaciones y definitivamente en el número de infecciones. Hay otras todavía más claras, como la viruela, o sea, la viruela a través de la vacunación se logró erradicar del mundo en 1977 y en 1991 podemos decir que las Américas están libres de polio. Entonces, estos son definitivamente los grandes logros de la vacunación. En la parte respiratoria hay sin duda mucho impacto, pero todavía hay muchísimo más espacio en qué trabajar. Entonces, cuando vamos a hablar de vacunas, tenemos que pensar en dos puntos básicos y es qué le vamos a poner y a quién se lo vamos a poner y quién es el que va a actuar. Entonces, tenemos que hablar de la vacuna y tenemos que hablar del sistema inmune, porque al final de cuentas, lo que queremos con una vacuna es lograr una respuesta protectora a través del tiempo. Y yo quiero usar esta diapositiva porque cuando a uno le dicen me vacuné, todo el mundo lo que tiene la idea es de que voy a producir anticuerpos contra el antígeno con el cual me vacuné. Y nos olvidamos de que el sistema inmune es muchísimo más grande que solo anticuerpos. Entonces, podemos ver aquí que en el momento en que nos vacunan, los primeros que llegan son las células del sistema inmune innato. Las células del sistema inmune innato producen una serie de sustancias que son llamadas citoquinas, que llaman a las células del sistema inmune adaptativo
y que también llamas a las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno son las que procesan este antígeno para activar tanto las células T, que muchas veces nos olvidamos, como las células B, que las vemos aquí, que son eventualmente las que van a producir los anticuerpos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a esto. Yo me vacuno, produzco un poco de anticuerpos, me ponen una dosis de refuerzo y obviamente produzco una respuesta más específica, más duradera, con mejor memoria, etcétera. Y en el momento en que me expongo al antígeno de forma natural, ya el sistema inmune está entrenado y voy a ser capaz de producir una mejor respuesta inmune. Pero no piensen solo en la parte de anticuerpos. Cuando hablamos de vacunas, también queremos tener una respuesta celular. Queremos tener una respuesta T con células T de memoria de larga vida que eventualmente van a llegar de una forma más rápida y también queremos estimular las células T citotóxicas que nos pueden ayudar sobre todo en las infecciones por virus. Esto no siempre se estudia digamos, en todos los pacientes en un estudio de vacunas, es mucho más fácil estudiar anticuerpos, pero siempre en las fases iniciales, en las fases 2, en la fase 3, hay al menos un pequeño grupo que también valora que la respuesta celular de la vacuna funcione. ¿Qué es una vacuna? Entonces, dentro de una vacuna hay un antígeno, que es una molécula que va a ser reconocida por el sistema inmune y es un producto biológico. Ahora vamos a hablar, les hablo de esto específicamente para poder hablarlo cuando mencionamos lo de las plataformas de vacunas. Y lo que nosotros queremos es una respuesta específica contra este antígeno, que usualmente es un patógeno, que vaya a ser de forma, o sea, que sea segura, que no me vaya a dar más complicaciones y que me dé protección a largo plazo. ¿Protección contra qué? El ideal sería que no me infectara, pero eso no siempre es posible. Por lo menos que me proteja de complicaciones, que me proteja de hospitalización la próxima vez que yo me exponga al antígeno. Y entonces aquí tenemos lo que todos estamos acostumbrados a ver, que son los diferentes tipos de vacunas. Aquí voy a decirles que hay algunas viejas que no vamos a hablar mucho, que son las que contienen el patógeno de forma completa y el patógeno ha sido atenuado. Son aquellas vacunas vivas, pero que pueden producir algunos problemas en los huéspedes inmunosuprimidos. Hablaba aquí que de los pacientes que reciben biológicos, hay algunos biológicos que tienen contraindicación para este tipo de vacunas. Después están los toxoides, que son bien conocidos también. Y vamos a hablar un poco de las técnicas más nuevas para crear vacunas. Entonces, esta no es nueva, pero me parece muy importante y es el hecho de tener que conjugar un antígeno. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Los niños menores de 2 años y algunos huéspedes inmunocomprometidos o inmunodeficientes no tienen la capacidad de ver los polisacáridos cuando están solitos. Entonces, la conjugación significa químicamente agregarles otra molécula para que el sistema inmune los pueda ver y se pueda hacer una respuesta efectiva. Entonces, cuando somos mayores de 2 años, podemos ver el polisacárido, el sistema inmune lo puede reconocer y podemos producir anticuerpos. Pero, por ejemplo, en los pacientes pequeños, necesitamos que tenga una conjugación para que el sistema inmune se pueda activar. ¿Por qué les menciono esto? Y es específicamente por neumococo, porque sabemos, nosotros, Quique puso ahí un ejemplo en donde había vacuna de neumococo 7 valente, ahora tenemos 13 valente y ya incluso hay otras, digamos, hay vacunas con mucho más valencia. ¿Cuál es el problema? Que esto, entre más serotipos le agregue yo a una vacuna, no necesariamente se va a traducir en una mejor respuesta inmune. Puede ser que haya alguna alteración con alguno de los serotipos. Entonces, esto es muy importante a la hora de tomar en cuenta decisiones de vacunación. Esta, como les digo, ya es una metodología vieja, pero cada vez tratamos de conjugar más serotipos dentro de una misma vacuna. Ahora vamos a hablar un poquitito de las vacunas que son derivadas de o adenoasociadas. Entonces, el principio, y esto empezó con el COVID, ya a pesar de que tenía muchísimos años de haberse estudiado previamente, es que necesitamos transportar dentro de un virus un antígeno para poder desarrollar la respuesta inmune. Entonces, utilizamos un adenovirus que no produce problemas y dentro de este adenovirus hay un gen que contiene
la información para codificar una proteína que le pertenece, en este caso, que es el ejemplo, al SARS-CoV-2. Entonces, dentro de la vacuna está el virus infecta las células, dentro de estas células se produce el material genético del virus y se sintetiza una proteína. Esta proteína es reconocida como por el sistema inmune del huésped como una proteína anormal y entonces se desencadena la respuesta inmune de una forma segura, porque ni el virus va a producir problemas, ni la proteína que se está introduciendo nos va a dar problemas, que eso es algo de lo que muchísimas personas tenían dudas. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma de vacunas? Que tiene una fuerte inmunidad humoral y celular, que muchas veces podría utilizarse una sola dosis, no es el caso particular de COVID, pero para otras vacunas podría hacerse. Es altamente estable, eso quiere decir que podemos tenerlo en temperaturas de refrigeración estándar y acuérdense que entre más frío necesite yo para una vacuna, más difícil se me hace administrarla en lugares lejanos. Y a pesar de que fue desarrollada sobre todo para COVID, es una plataforma que ha sido bien estudiada y ha sido incluso utilizado para vacunas contra ébola y la producción es relativamente sencilla y se puede desarrollar a gran escala. También tiene algunas desventajas. Si hay inmunidad preexistente al vector, por ejemplo, al adenovirus, podría haber algún tipo de interacción. Y el problema es que algunos, que fue lo que sucedió con COVID, algunos de estos vectores pueden tener algunos efectos adversos raros, como el caso de la trombosis, pero en general son vacunas muy seguras. Ahora vamos a hablar un poco de las vacunas que tienen que ver con ADN y ARN. Entonces, el principio es, conocemos la secuencia de nucleótidos de la proteína del patógeno, la vamos a introducir en una plataforma especial, por ejemplo, en el caso de ARN mensajero, es la secuencia lineal con una serie de nanopartículas de lípidos que envuelven la proteína para que a la hora de administrarla no se vaya a degradar. Y este material, estos ácidos nucleicos son reconocidos por las células y son incorporados. En el caso del ADN son usualmente eh, introducidos en forma de plásmidos que son purificados. La gran preocupación de muchas personas es, estamos introduciendo material genético extraño. Eso es algo que sucede todos los días. Los virus hacen esto todos los días en nuestro organismo y eso no quiere decir que vayan a tener problemas en todos los casos. Conocemos que hay algunos virus en particular que tienen potencial oncogénico y podrían darnos problemas en infecciones naturales. Pero en el caso particular de las plataformas de vacunas, son altamente estudiados y ya se conoce después de los ensayos de que no nos van a dar mayores problemas. Y una vez que se administra, va a ir a las células, se va a sintetizar la proteína del patógeno y de la misma forma esta proteína va a ser reconocida por el sistema inmune y se va a desarrollar una respuesta inmune protectora. ¿Cuál es el asunto, digamos, con las vacunas de ADN? Que algunas de ellas necesitan una metodología especial, o sea, que se llama electroporación, que lo que hace es estimular poros dentro de las células para que sea más fácil que entre al núcleo de la célula a sintetizarse. Entonces, esto en particular es uno de los posibles problemas asociados a las vacunas de ADN, pero en general si lo vemos desde el punto de vista de estabilidad, las vacunas de ADN son bastante estables, a diferencia de las de ARN, que sí necesitan una cadena de frío muy estricta porque muchos necesitan temperaturas muy bajas. La inmunogenicidad, sobre todo de las de ARN, es muy buena. La experiencia clínica de las de ADN es un poco limitada porque hay muy pocas vacunas todavía aprobadas en humanos. Ya hay otras vacunas de uso veterinario. Estas todavía tienen algunos aspectos que mejorarse. Y las ventajas que tienen también es que son de diseño rápido. ¿Para qué se pueden usar estas vacunas? Bueno, definitivamente para enfermedades infecciosas, como lo son el COVID, la influenza, pero eventualmente también tienen algunos usos terapéuticos en cáncer, que no vamos a entrar en esos detalles en este momento. Ahora les voy a hablar de otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta cuando vacunamos y que son también asuntos de innovación.
Entonces, esta es una foto clásica que los chiquitos le tienen pánico a las vacunas porque son inyectadas. Les duele, van a llorar, les molestan y tenemos que ser realistas. También los adultos a veces no se quieren vacunar porque no quieren que los puncen. Entonces, la primera asunto es por dónde podemos administrar una vacuna. Y nosotros estamos acostumbrados, o en su mayoría, la mayor parte de las vacunas son inyectadas. Entonces, la vacuna tiene que ir al torrente sanguíneo, tiene que ir a los diferentes sitios de reconocimiento, como lo son los nódulos linfáticos principalmente. Ahí va a haber el reconocimiento antigénico y después se van a producir las inmunoglobulinas, sobre todo la IgG, y va a haber la respuesta celular que se encuentran a nivel digamos, de la sangre. ¿Cuál es el problema? Sobre todo para la parte respiratoria, y es que muchos de los patógenos entran por vía respiratoria, producen alteraciones a nivel de la mucosa y usualmente no producen viremia o no producen bacteremia. Entonces veamos el virus respiratorio sincicial, o sea, el virus respiratorio sincicial ataca la mucosa respiratoria. Otro ejemplo sería la tosferina. La bacteria ataca directamente la mucosa respiratoria y ninguno de estos dos se disemina a nivel sanguíneo. Entonces, uno quisiera que la inmunidad de mucosas fuera buena. Entonces, por eso es que ahora una de las nuevas estrategias es utilizar las vacunas intranasales. El propósito de la vacuna intranasal es estimular el tejido linfoide asociado a nasofaringe, en donde van a haber una gran cantidad de células presentadoras de antígeno que son capaces de reconocer este antígeno, de desarrollar una inmunidad local y de tener la capacidad de cuando llegue el antígeno, lo va a hacer por la vía natural, por la vía normal de infección de este patógeno. Y en ese sitio va a haber células del sistema inmune. Y además de todo, mediante esta vía se produce IgA específica contra ese patógeno, que nos va a ayudar a una mejor respuesta cuando nos expongamos de manera natural. Hubo una mala experiencia con la vacuna de influenza porque tenía muchos efectos locales y podía desencadenar sibilancias en pacientes asmáticos o con hiperreactividad bronquial, pero actualmente es una de las vías que se recomienda estudiar para vacuna de influenza y sobre todo para vacuna de tosferina. Los estudios de vacuna de tosferina son bastante prometedores y serían bastante buenos porque podrían ayudar con la inmunidad local. Si lo vemos desde el punto de vista de las diferentes plataformas, si se lograra administrar la vacuna a nivel intranasal, muchas de ellas tienen la gran ventaja que tienen una larga inmunidad, una larga memoria inmunológica, con una respuesta inmune robusta, comprometiendo también las células T citotóxicas que nos van a ayudar mucho con la respuesta de los virus. ¿Cuál sería el problema? Que siempre hay un concepto de seguridad que se debe analizar en estas vacunas, que muchas veces necesitan coadyuvantes y que podrían estar contraindicados en algunos huéspedes inmunocomprometidos. Ahora vamos a hablar de otro aspecto que muchas veces no se considera, y es que nosotros pensamos en la vacuna solo como el antígeno, que lo vamos a ver aquí, que me va a producir la respuesta. Pero dentro de un frasco de vacunas hay muchos otros componentes. Hay conservantes para que no se contaminen, hay antibióticos para que no haya contaminación bacteriana, hay estabilizadores, algunos tienen líquidos o suspensión. Y algo importante es que muchas veces estos, sobre todo los antibióticos, son los que nos dan la respuesta alérgica a la vacuna en específico, no tanto el antígeno. Y por último, tenemos algo que se llama el adyuvante. El adyuvante, aquí es un ejemplo cuando se coloca de forma intramuscular, es una sustancia que muchísimas veces es aluminio, es uno de los que más se ha utilizado. Ustedes sabrán que históricamente uno de los que también se utilizó fue el mercurio y hubo muy mala publicidad alrededor del mercurio porque es el que le dijeron que se asociaba con autismo cuando en realidad el estudio estaba mal hecho, era falso, etcétera. Pero todavía seguimos usando adyuvantes. Los adyuvantes lo que hacen es, junto con el antígeno,
llamar más células del sistema inmune, lograr que haya una respuesta inmune innata inicial más potente para que al producir citoquinas se llame, o digamos, las células T y las células D eh, que vayan a llegar a este sitio sean más. El problema de los adyuvantes es que nos dan reacciones locales y nos dan reacciones sistémicas como la fiebre, porque si yo lo que hago es llamar células del sistema inmune, tengo que producir citoquinas y estas citoquinas me van a dar molestias locales, me pueden dar induración, me pueden dar calor, me pueden dar dolor e incluso me pueden dar fiebre. Entonces, esto es uno de los grandes dilemas. Los adyuvantes lo que quieren hacer es algo bueno para que el sistema inmune tenga una mejor respuesta, pero el problema es que también pueden darme algunas reacciones que a los pacientes no les gustan y que ahora vamos a discutir un poquito al final. Muchas veces no son lo que las compañías farmacéuticas quieren. Pero tenemos que pensar que son estos ayudantes lo que nos permiten que esta respuesta inmune sea buena y que se generen anticuerpos protectores y que se generen células T de memoria. ¿Qué es lo que yo pretendo con los ayudantes? Disminuir la necesidad de boosters, que esto sería costo efectivo, o de dosis de refuerzo, evocar una respuesta inmune innata, modular la capacidad del sistema inmune, aumentar la respuesta humoral, lograr más cantidad de clonas antígeno específicas, mejorar la producción de células T citotóxicas, y esto haría que la vacunación sea más efectiva. Entonces les voy a poner un ejemplo porque dentro de las innovaciones en vacunación, definitivamente los adyuvantes son una de las, si las llamamos, de las plataformas que hay que tomar en cuenta. Y este es un ejemplo de Oil in Water, que es el MF59. Entonces, a la hora de inyectarlo, los macrófagos van a tener una mejor fagocitosis del antígeno, lo que va a producir más citoquinas y el reclutamiento de las células del sistema inmune innato va a ser mucho mejor para llamar otras células y lograr la presentación de antígenos para que la activación de células T, la activación de células B y la producción de anticuerpos neutralizantes finalmente sea mejor. Hay muchos antígenos ya conocidos, vean aquí tengo el aluminio, que fue el ejemplo que usé, pero hay muchos otros como los liposomas, como algunos aluminios modificados que lo que hacen es estimular los toll-like receptors que son del sistema inmune innato. Aquí hay otros sintéticos que también estimulan toll-like receptors. Son, digamos, de las nuevas eh, plataformas que tenemos en múltiples vacunas. Vean que digamos que COVID es uno de los más importantes, pero también tenemos para otras más. Y por último, voy a hablarles de un tema que a nosotros los pediatras, nosotros estamos acostumbrados a vacunar y tenemos que convencer a los pacientes y nosotros ya tenemos un esquema establecido, pero el asunto es que los adultos y los adultos mayores no están acostumbrados a vacunarse. Si lo comparamos desde el punto de vista de coberturas, nosotros los pediatras tenemos coberturas muy buenas en Latinoamérica, cercanas al 90% en Costa Rica. En cambio, en los adultos, las coberturas vacunales son menores del 50%. Y hay países en donde rondan el 20 o el 30%. ¿Por qué? Porque usualmente los programas nacionales se preocupan muchísimo más de la vacunación pediátrica que la vacunación del adulto. Y como estamos hablando de enfermedades respiratorias, las enfermedades respiratorias varían significativamente a través de todas las edades. Entonces yo les quiero traer este concepto porque el doctor Soto estaba hablando de eso, o sea que ustedes tienen que pensar en los huéspedes que son susceptibles, o sea, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, que tienen asma, que tienen displasia broncopulmonar, en los pacientes más que tienen fibrosis quística, en los pacientes adultos, aquellos que tienen enfermedad pulmonar crónica o que tienen cáncer de pulmón, son pacientes que necesitan una atención especial. Tenemos que tomar en cuenta cuáles agentes van a afectar en cada una de las edades diferentes y en qué ambiente se encuentran. No es lo mismo un niño que sea de población indígena, un niño que vaya a una guardería o los adolescentes que eventualmente tienen que estar en dormitorios de universidades. Todo esto se tiene que tomar en cuenta para las políticas de vacunación. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de edad. Y el punto es que a nivel, en cada una de las diferentes etapas de la vida,
el sistema inmune es diferente. Entonces, empecemos desde el útero. A nivel uterino, y vamos a hablar un poco de la vacunación en la mujer embarazada, podemos vacunar a los niños. Después tenemos la niñez, que es donde nosotros estamos acostumbrados a vacunar. Y después tenemos que tomar en cuenta que los adultos tienen una respuesta, los adultos mayores tienen una respuesta inmune diferente. A través del tiempo, la respuesta inmune va cayendo. Entonces, ellos también necesitan consideraciones especiales de vacunación. Y el ejemplo más claro es COVID. O sea, los niños fueron los menos afectados porque por su capacidad de producir interferón tenían una muy buena respuesta. Pero definitivamente los adultos mayores que tienen una menor respuesta adaptativa, que tienen menor producción de interferón, fueron los más susceptibles. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta para las políticas de vacunación de acuerdo a la edad. Entonces ahora voy a retomar algo que todos lo conocen, pero que me parece importante recordarlo y cada vez tenemos más vacunas de este tipo y es la inmunidad pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me van a dar un anticuerpo, ya sea de otra persona o de otra especie, de forma pasiva, de dos vías. La forma natural, que es a través de la placenta, y esto está dado por la IgG transplacentaria. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, sobre las vacunas de tosferina, influenza y la vacuna de virus respiratorio sincicial, o me lo pueden dar de forma artificial, que serían anticuerpos preformados que son transferidos. ¿Cuál es el problema de la inmunidad pasiva? No tiene memoria y se va a perder a través del tiempo. Okay, entonces, cuando hablamos del niño que está dentro del útero, sabemos que aquí antes del nacimiento, mu muchos de los anticuerpos que el niño tiene son porque la mamá se los pasó a través de la placenta. El sistema inmune de un niño pequeño es inmaduro y cuando nace, su capacidad de producir IgG es mala. Va aumentando a través del tiempo, ya para el año está mejor y alrededor de los 2 años ya es bastante buena. Entonces, de forma transitoria, la capacidad de producir anticuerpos de los niños pequeños no es buena desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años. Y el problema es que y entonces esto se ha llamado la ventana de vulnerabilidad. Si la mamá tiene anticuerpos bajos, rápido se le van a bajar. Entonces, por más que la mamá le haya pasado anticuerpos a través de la placenta al niño, estos anticuerpos son poquitos. ¿Qué es lo que se pretende con la vacunación de la mamá? Aumentar los anticuerpos de la mamá para que la cantidad de anticuerpos que pasa al niño sea mayor y se disminuya esa ventana de vulnerabilidad mientras el niño es capaz de producir sus propios anticuerpos. Esto es muy fácil pensarlo para tosferina y para virus respiratorio. ¿Ok? ¿Qué otra opción tenemos? Es ponerle los anticuerpos de forma artificial. Entonces, a eso venimos con los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que han sido sintetizados de diferentes formas. Hay algunos que son de origen de ratón, hay algunos que son quiméricos, hay algunos que son humanizados, o sea, originalmente eran de ratón y han sido transformados para ser humanizados, y hay algunos que son completamente humanos. Cada uno de estos tiene terminaciones diferentes. Aquí nos vamos a acordar del palivizumab, que era un anticuerpo humanizado. Se refiere, le agregan el prefijo vi porque denota el blanco terapéutico, que es un virus, y ahora tenemos el nirsevimab, que es humano. Y aquí está un poquitito la historia de estos anticuerpos. El primero y el que se utilizó desde el 1998, el que fue el prototipo, fue el palivizumab. Funcionó muy bien, disminuyó de un 50 a un 55% la hospitalización en los lactantes de riesgo. El problema es que es de muy alto costo y necesita múltiples inyecciones. Después hubo dos más que no fueron comercializados, que tuvo algunos efectos adversos y entonces no concluyó sus ensayos clínicos. Y después llegó uno en donde lograron hacerle una mutación particular al fragmento FC que hacía que tuviera una vida media más larga, entonces evitaba la administración de múltiples dosis. Este tampoco prosperó porque al final de cuentas tenía mejor posibilidad del nirsevimab, que tenía algunas semejanzas con este y es el que hoy en día se comercializó de primero y se aprobó. Ya como les dijo el doctor Soto, tenemos un segundo monoclonal que también ha sido aprobado. Algunos aspectos un poco
o digamos, un poco moleculares, pero son importantes de tomar en cuenta, es el virus respiratorio sincicial tiene una proteína F, que es la proteína que permite la fusión entre el virus respiratorio y la célula del huésped, que tiene dos conformaciones, una antes de la fusión, que expone estos antígenos de estos diferentes colores, y otra después de que se une a la célula, en donde se estira, la vemos un poco más, más larga, y guarda algunos de estos antígenos. ¿Y por qué esto es importante y por qué yo les estoy hablando esto en desarrollo de vacunas? Porque este sitio que se esconde aquí a nivel de la estructura en prefusión es el sitio más antigénico, que tiene la mejor, o que digamos que a la hora de producir anticuerpos son los que tienen la mayor capacidad de neutralización. Entonces, esto fue muy importante en los estudios porque ahora tenemos que, o se va a tomar en cuenta, que probablemente estos sitios antigénicos son los que hay que dirigir la mayor parte de los biológicos. Entonces, aquí vemos que el palivizumab, es esta partecita roja, no tenía no tenía reconocimiento de estos sitios. En cambio, el nirsevimab, que ha demostrado ser muy efectivo, sí tiene este reconocimiento. El nuevo, el clerxalimab, que es el nuevo monoclonal aprobado, tiene otros sitios antigénicos diferentes que son reconocidos tanto en la proteína prefusión como en la proteína postfusión. Y eventualmente tendremos que ver qué dicen los estudios cuando se compare este versus el otro desde el punto de vista de inmunogenicidad. Y ya para terminar, yo les hablé todo de la parte de inmunología, o sea, toda la parte que tiene que ver con que si se desarrolla una buena respuesta contra el antígeno que estamos estudiando. El problema es que esto no se puede desligar de la seguridad de las vacunas. Ustedes van a ver que todos los estudios tienen dos componentes, inmunogenicidad y seguridad. Y en seguridad, lo primero es usualmente la reactogenicidad. El hecho de que la vacuna sea muy reactogénica no es malo desde el punto de vista de inmunogenicidad, pero a la gente no le gusta. No les gusta tener fiebre, no les gusta tener mialgia, no les gusta que le duela el sitio de inyección. Entonces, esto es un balance un poco complejo, porque si hay mucha reactogenicidad, puede ser que el sistema inmune se esté activando efectivamente y que la inmunogenicidad de la vacuna sea buena, pero esto a la gente no le gusta. Entonces, tenemos que tratar de buscar, o se tiene que tratar de buscar vacunas que también tengan una baja reactogenicidad. Eventualmente, y esto ya se va viendo en los ensayos y también se ve en la vigilancia cuando salen, es que otras reacciones adversas serias o graves se puedan desarrollar: convulsiones, meningitis aséptica, hospitalización, y obviamente que no queremos ninguna muerte asociada a vacunas. Pero todo esto es algo que no se puede desligar de los estudios de vacunas. Queremos vacunas buenas desde el punto de vista de inmunogenicidad, pero queremos vacunas seguras y que le gusten a las personas para disminuir los problemas de reticencia vacunal. Como conclusiones, eh, hay múltiples aspectos para desarrollar una vacuna ideal: la vía de administración, los coadyuvantes, a cuál población se la voy a poner y cuál es la respuesta inmune específica. Específicamente hablando de la respuesta inmune, el ideal es que sea el sitio de entrada en el antígeno, que sea una respuesta inmune fuerte, específica y duradera, y que ojalá no necesite muchas dosis. Las nuevas plataformas ofrecen múltiples alternativas que tienen que ser inmunogénicas y seguras, y algo importante es, los estudios en vacunas no acaban nunca. Conforme se va desarrollando una nueva, todo se puede ir mejorando, y además de todo, hay múltiples enfermedades emergentes que han obligado a que los estudios en vacunas sean mucho más expeditos y más rápidos, como nos sucedió con el COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ivankovich por precisamente esta pues amplia presentación que nos somete, yo creo que a todos, a este nuevo sistema de vacunas y lo que nos tenemos que ir enfrentando. Y yo creo que es importante porque al inicio cuesta, como sabemos, colocarlas dentro de nuestros países, pero ya tenemos que tener el conocimiento y sobre todo estas nuevas plataformas que vamos a tener que utilizar. Bueno, darle la bienvenida a Sandra, que nos va a hablar de tuberculosis, y yo creo que es muy importante aquí veamos BCG, tenemos que seguirla colocando en nuestros países, no tenemos que seguirla colocando, y avances que hay a nivel de la vacunación en tuberculosis. Pues muchísimas gracias, Sandra.
Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Eh, a ver, voy a correr esto, así puedo ponerlo en modo presentación. Y bueno, a mí me toca hablar un poquito de BCG y que por qué sí, BCG todavía y cosas nuevas de la BCG, ¿no? Bueno, yo también tengo declaración de ausencia de conflictos de interés cuando sabemos que en TV nadie aporta un peso, ¿no? Vamos a hablar ahora más o menos un reconto de lo que vamos a hablar de la situación de la tuberculosis en América, de vacuna BCG, de las dosis, de la eficacia clínica, de las complicaciones, que es un ESAVI, de las contraindicaciones, unas palabras que me parecen muy importantes de BCG en pacientes que conviven con VIH, y vamos a hablar de las nuevas vacunas. ¿Y por qué tenemos que seguir con BCG? Porque sabemos que la tuberculosis continúa siendo un grave problema de salud pública. Los números van en aumento en los últimos años, si vemos en los últimos 10 años, y con una marca indiscutible a nivel desde el inicio del COVID, vemos cómo ha empezado a aumentar, si bien se mantenía estable en los últimos años, vemos después del COVID un aumento significativo en las tasas de incidencia de la enfermedad. A nivel mundial tenemos una incidencia de 33 por 100.000 habitantes, con una incidencia de 4,1 en pacientes que conviven con VIH, tuberculosis MR de 1,4, y muertes de tuberculosis en 2,4 por 100.000 en personas inmunocompetentes y 0,1 o 1 en realidad, por 100.000 en personas que conviven con VIH. Y si vemos la distribución de la enfermedad en América, vemos los países con más alta incidencia de la tuberculosis y con tasas muy altas. Bolivia con casi 100 o 105, Haití 140, Perú se lleva todos los premios con casi 170 de tasa. Nosotros en Argentina estamos en una tasa de 33 por 100.000 y tenemos países con una incidencia muy baja como Costa Rica, Cuba y Jamaica, que muestra esta tasa ínfima a la cual no le creo, pero bueno, no sé si tenemos algún representante acá de Jamaica, pero tiene una tasa bajísima de tuberculosis. Con respecto a la tasa estimada, creo que me fui para atrás, ahí está. En el número de casos nuevos y recaídas, vemos que predomina a nivel del sexo masculino, ¿sí? El número de casos nuevos. El número estimado por edades, esto es muy significativo porque siempre hablábamos que la tuberculosis sucedía en la edad productiva de la vida, entre los 20 y los 45 años. Sin embargo, en los últimos años vemos que empieza a subir el pico a partir de los 5 años, 10 años, 11 años, 14, y se empiezan a ver en la adolescencia y en el adulto joven los picos más altos, se ve una forma de meseta entre los 20 y los 40 años y empieza a decaer paulatinamente para después. Entonces es muy importante porque estamos en un grupo etario muy difícil, que es el grupo de los adolescentes. Con respecto a las muertes de tuberculosis, estábamos como en la tasa de las incidencias y teníamos una meseta, comenzó a elevarse después del COVID, ¿sí? Así que tenemos tasas en aumento. Con respecto a las tuberculosis RR o MDR, estamos más o menos estables, pero si miramos, esto es lo que salió, todos estos datos están en el último report, que es del 2024, en un mes aproximadamente, un mes y medio está por salir el nuevo report, pero lo que ya se avecina es que las cifras de MDR están subiendo. Y bueno, los casos incidentes, como vemos acá, también van en aumento. Algo muy importante, los tratamientos preventivos. Sabemos que cuando hablamos de la enfermedad tuberculosa, lo fundamental para llegar al fin de la misma es la búsqueda activa de casos, el tratamiento oportuno de los enfermos y el tratamiento preventivo de los infectados. Y vemos como tenemos una cobertura muy escasa
de estudios de contactos y de tratamientos preventivos, ¿sí? Este número, estos en amarillo son las personas que conviven con VIH, que tienen tratamiento preventivo, y estos son los contactos hogareños de los pacientes con TB. Necesitamos que lleguen a un 100% los estudios de contactos y los tratamientos preventivos. Y algo también que se habla para llegar a 0 muertes y a 0 tuberculosis es el financiamiento. Tenemos muy poco financiamiento para llegar a las metas sostenibles para el 2030. Ahora bien, nos vamos a meter de lleno en la BCG. Es una vacuna muy antigua, la más antigua utilizada en el mundo. Sabemos que fue preparada por Calmet y Guerin en el Instituto Pasteur de París a partir de una cepa virulenta de Mycobacterium bovis, que se atenuó por diferentes pasajes, y de esa cepa madre es la que derivan todas las que se utilizan en la actualidad. Así como es muy antigua, es segura, es estable, es económica, tiene muy bajo costo, su aplicación produce una cicatriz estrellada que es epidemiológicamente útil, y también sabemos que confiere una protección cruzada con la lepra. Previene la diseminación hemática, retarda extensión de la enfermedad, previene formas graves como la meningitis, y vamos a hablar de esto después. La Academia Americana de Pediatría recomienda vacunar a los niños que nacen con peso mayor a 2 kilos. Sin embargo, en los últimos papers ya han aparecido que en niños con 1,5 kilos pueden llegar a ser vacunados con la BCG. Hay una cobertura muy amplia de la vacuna BCG, de un 90%, pero esto se ve en los últimos años que empieza a declinar, y la declinación en la vacunación, tanto en BCG como en el resto de las vacunas en los niños, comenzó después del COVID y de la mala información que se tuvo a partir de la misma. Si bien habíamos llegado a una meta de 90% de vacunación, estamos ahora muy por debajo de la misma, ¿sí? Tenemos muchos ensayos y estudios de cohortes que mostraron poca o ninguna evidencia de revacunación con BCG en adolescentes y adultos después de la inicial que se hace en el momento que nace el niño. Por lo tanto, no se revacuna más, se revacuna en el momento que el niño nace, en los primeros días de la vida, y no se revacuna al ingreso escolar. Esto sucedió en muchos países. En Argentina, en mi país, se ha suspendido el refuerzo el 22 de febrero del 2007. Los criterios para discontinuar vacuna BCG es que haya menos de 5 casos por 100.000 habitantes en 5 años consecutivos, que el riesgo anual de infección sea menor a 0,1 y que haya menos de un caso de meningitis cada 10.000 habitantes por año. En los últimos años esto está modificándose, tendríamos que ver qué es lo que pasa, pero sabemos que aplicar BCG más allá es decir, en los niños más allá de los 4 o 5 años, nos va a interferir con los estudios de contacto, ¿sí? Y con esto de la baja tasa de vacunación, estamos teniendo, por lo menos en nuestro país, un aumento de casos severos y un aumento de meningitis tuberculosa. La vacuna BCG, como dije, está preparada a partir de una cepa madre. Hay diferentes fábricas o laboratorios que la fabrican y vienen liofilizadas, es decir, vienen en frascos en polvo, y depende de qué laboratorio provengan, vienen en frasco de 10 dosis, de 20 dosis, de 50 dosis, se reconstituye con una solución salina al 0,9% o con agua destilada. Cada frasco liofilizado debe tener su frasco de diluyente, de reconstituyente. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces, si tenemos mezclas de frascos, podemos reconstituir mal la vacuna, y vamos a ver que eso nos va a traer algún tipo de complicaciones. Una vez reconstituida, tiene cada dosis de 0,1 mililitros entre 50.000 y 1.000.000 de unidades viables. Hay que protegerlo de la luz, directa o indirecta, mientras está liofilizada y mientras está preparada. Una vez que preparamos el frasco, debe conservarse durante 8 horas y después hay que desecharlo si hay un remanente.
La temperatura para el transporte es de 2 a 8 grados y tiene una validez de 12 a 24 meses, cerrada y bien conservada. Y se aplica en general por convención en todo el mundo en la región deltoidea del brazo izquierdo. Entonces, como dice, se recomienda con agujas, con jeringas de 1 mililitro, una dosis de 0,1 mililitros que contiene aproximadamente 400.000 bacilos viables. No debe estar expuesta a la luz y se recomienda aplicación en la región deltoidea del brazo izquierdo. Estos son los países, las políticas de vacunación en los diferentes países en este año, ¿sí? Corroborada en este año. Si bien vemos en este color todos los países que vacunan con BCG al momento que nace el niño. En los países del norte de América se vacunan en casos especiales y en grupos especiales, ¿sí? Pero en el resto del mundo se vacuna al niño al nacer. ¿Qué pasa con la vacuna una vez que la colocamos? En general se produce inicialmente una pápula anémica de 6 a 8 milímetros, desaparece, esto lo conocemos todos, puede aparecer un eritema que también va a desaparecer, y entre la segunda y la cuarta semana aparece el nódulo subcutáneo que puede ulcerarse, supurar y formar una costra. Después de 12 semanas, esta costra evoluciona, se cae y deja esa cicatriz estrellada que todos conocemos, ¿sí? Cuando la vacunación se hace en individuos que ya han tenido contacto con el bacilo de Koch o por vacuna previa o por infección, este proceso se acelera y en 2 o 3 días puede aparecer lo que llamamos el nódulo precoz. Entonces, aparición en un niño de un nódulo precoz es sinónimo de exposición previa al bacilo de Koch. Y como ahora colocamos únicamente en el momento que nace, tenemos que investigar infección en la mamá, infección en el intraútero, ¿sí? O en general, cuando hablamos de, como acá dice, vacunación en el instante, eso pasaba antes cuando se vacunaba a los 6 o 16 años. La protección, antes habíamos hablado que no protege 100% para todo. De acuerdo a la presentación clínica, protege 64% para la meningitis, 78% para la enfermedad diseminada, casi un 70% de las muertes por TBC y un 50% de los casos de TBC pulmonar. ¿Cuánto dura este efecto protector? Totalmente desconocido. Sabemos que la inmunidad va disminuyendo con los primeros años de la vida, o sea que no tenemos protección duradera. En general se piensa que después de los 3, 4 años la protección se perdió, ¿sí? En general, en revisiones que se han hecho, se encontró que los niños vacunados con BCG expuestos a personas con enfermedad pulmonar tuberculosa abierta, es decir, cavitada, tenían 20% menos de infección que los niños no vacunados. Es una evidencia muy baja, pero sabemos que en los niños pequeños tenemos que vacunar con tuberculosis. También tenemos hallazgos sobre los efectos no específicos en la mortalidad por otras causas, ¿sí? Y también tiene efectos beneficiosos. Como dije antes, protege hasta un 70% de la mortalidad por TB, ¿sí? En 5 ensayos clínicos que se han hecho, la vacuna BCG se asoció con la reducción de la mortalidad por las causas entre aproximadamente con un índice de confianza con 95% entre un RR de 0,70. El impacto de la BCG en la mortalidad merece más investigación, ¿sí? Otra característica que es importante es que puede influir en el estado inmunológico o la infección de la mamá durante la gestación. Son múltiples causas o efectos que alteran el estado inmunológico. ¿En quiénes tenemos contraindicada esta vacuna? Pacientes con quemadura, con infecciones en la piel, con inmunodeficiencias de cualquier causa, o celulares o combinadas, o con infección sintomática por VIH. Enfermedades infecciosas como el sarampión o la varicela, porque sabemos que nos traen un inmunocompromiso transitorio, por lo cual una vez que se está cursando conviene esperar un mes después de la enfermedad para aplicarla. En individuos que reciben agentes inmunosupresores o bebés expuestos a tratamientos inmunosupresores en el útero de la mamá.
Sabemos que desnutrición y prematuridad no son consideradas contraindicaciones. Y en neonatos con mamás con tuberculosis pulmonar en actividad en el momento del parto, se vacuna si el niño está asintomático, descartando primero enfermedad tuberculosa. Algo fundamental y unas palabritas muy importantes es acerca de BCG y la coinfección con VIH. En el caso de los niños que nacen de mamá VIH positiva, es conveniente diferir la vacunación hasta que se pueda establecer si está infectado o no, ya que sabemos que la vacuna es a virus vivos atenuados y existe riesgo de desarrollar complicaciones o infecciones diseminadas. Ahora bien, si estos niños están inmunológicamente estables, es decir, que tienen CD4 mayor al 25% en menores de 5 años o que tienen un recuento de CD4 superior a 200 en niños de más de 5 años, deben ser vacunados con BCG. Y esto es importantísimo porque en las poblaciones con alta prevalencia de infección por VIH también hay mayor carga de enfermedad tuberculosa. Entonces, tenemos que ver qué beneficios, ¿sí? Beneficios de prevenir una tuberculosis grave a través de la vacunación, que es superado por los riesgos asociados al uso de la BCG, ¿sí? También sabemos que con las terapias antirretrovirales de alta eficiencia en el embarazo, el riesgo de transmisión vertical es menor al 2% y el riesgo de tuberculosis en esta población es superior. Entonces, si la mamá está en tratamiento, podemos inferir que el niño está protegido. Además, es importantísimo que en los niños con infección por VIH confirmada por las pruebas virológicas tempranas, la vacunación la vamos a retrasar hasta que se inicie una terapia antirretroviral y se confirme que el lactante esté inmunológicamente estable, es decir, que tenga CD4 mayor a 25%. En los niños cuyas madres tengan un estatus VIH totalmente desconocido, deben ser vacunados. Sabemos siempre que hay que medir el riesgo de la enfermedad. A ver. Vamos a hablar muy poquito de las complicaciones porque son todas conocidas. Sabemos que nos pueden dar complicaciones en el sitio de la aplicación o a distancia. Los eventos adversos dependen de múltiples factores, incluyendo qué cepa utilizamos, el número de bacilos viables en los 0,1 que están incluidos en los 0,1 mililitros de la vacuna y la variación de la técnica. Es muy importante, dijimos que se aplica por vía intradérmica y muchas veces una aplicación subcutánea o más profunda nos trae complicaciones que vamos a ver. Pueden ocurrir entonces en el sitio de la aplicación o a distancia, por ejemplo, en intestino, hueso, osteitis, médula ósea, hasta 12 meses después de aplicada la vacuna. También podemos ver el síndrome de inflamación por reconstitución inmune de la BCG en asociación de coinfectados con HIV. Con respecto a las complicaciones en el sitio de la aplicación, sabemos que puede haber una cicatrización muy lenta, extensiones de la exulceración, absceso frío, generalmente por defecto de la técnica, cuando está mal preparada. Por eso en un principio hablé perdón, que si la vacuna viene liofilizada, hay que prepararla con el diluyente correspondiente, ¿sí? Muchas veces también se producen abscesos cuando se coloca subcutánea y no intradérmica. En personas predispuestas puede traer alguna cicatrización queloide o la aparición de un lupus vulgar que desaparece en 6 a 8 semanas. Las complicaciones a distancia puede ser una adenitis inflamatoria simple, que es la BCG que se localiza en los ganglios, generalmente axilares, cervicales y supraclaviculares. Aparecen en forma tardía, hasta 2 meses posteriores al inóculo, pero incluso aquellos niños con supuraciones persistentes curan sin secuelas en el lapso de 4 a 6 meses. No deben iniciar un tratamiento antituberculoso, sí un tratamiento conservador de la zona afectada.
La adenitis supurada o la BCGitis también es de frecuencia variable, 1 a 3 niños cada 10.000 niños que se vacunan. Depende de la técnica de la aplicación, de la concentración y del estado inmunológico que tiene el niño. No presentan síntomas generales, pero sí están involucrados algunos, por ejemplo, de ganglios del cervical, el axilar, pero en general es indoloro, no se adhieren a planos profundos, es un absceso frío, coloración rojo violáceo, sin signos de flogosis, y evolucionan durante 6 a 8 semanas. La administración de medicación, como dije antes, no modifica la evolución y la OMS sugiere no utilizarlo, salvo en casos muy severos que fistulicen y que se hagan, por ejemplo, tratamientos de toilette con drenajes e instilaciones con rifampicina, pero ningún otro medicamento. Y evolucionan espontáneamente, aunque tardan un poquito, hay que esperarlos. Ya cuando hablamos de la osteitis, es una alteración osteolítica proximal al húmero, al sitio de la aplicación, y varía de acuerdo a las cepas que se utilizaron o al método de producción. Se produce después de 4 meses a 2 años de la inoculación. Los casos que yo vi hacían 1 año que se habían colocado, pero había llegado totalmente a la zona ósea y el húmero estaba comido como si fuera una alteración en la columna. En este caso, que ya hay diseminación y tenemos penetración en el hueso, se trata con drogas antituberculosas. Acá hay que tener en cuenta que como es por la vacuna y es a virus bovis, el bovis es resistente a la piracinamida. Por lo tanto, se realiza un tratamiento antifímico sin piracinamida y rara vez o casos muy severos requieren un drenaje quirúrgico. Y la diseminada, que es el cuco de la BCG, es muy rara, es muy grave. Los primeros casos se empezaron a observar en la década del 80, cuando con el auge del VIH y del SIDA enfermedad, corresponden a pacientes inmunocomprometidos. Se trata como una TB miliar. Tenemos que tener en cuenta en los casos de diseminación que también estamos frente a la cepa bovis y que no tenemos que utilizar piracinamida. Ahora, en los últimos años, se demostró que la iniciación temprana con terapia antirretroviral antes de la progresión inmunológica y o clínica del VIH reduce el riesgo de las adenitis regionales por BCG y de los síndromes de reconstitución inmune que muchas veces presentan. Este es un metaanálisis que hicieron en un estudio que compararon todos los estudios publicados por las complicaciones de BCG. Y podemos ver que analizaron a diferentes medios y revistas como el PubMed, Cielo, y encontraron que el número de casos de reportes de las complicaciones fue exactamente mínimo y poco. En general, no hubo casos reportados de fiebre, eritemas y de pápulas, BCGitis, por ejemplo, con PubMed con 6%, con linfadenitis, osteitis de 7,8%, ¿sí? Osteomielitis 10,9%, diseminadas 26,6%. Pero ¿a qué correspondían estas complicaciones? En general, a las inmunodeficiencias de los pacientes. Prematuridad muy poco, casi un 2% mínimo. Errores en el programa, errores operativos, lo que ellos llaman son alteraciones de la vacunación o mala técnica o mala preparación. Así que sabemos que los casos son pocos. Ahora, ¿qué pasa con los eventos adversos? Hay que hacer una vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, que son los ESAVI, ¿sí? ¿Qué tenemos, por ejemplo, como ESAVI en vacuna BCG? Todos los casos de adenitis por la BCG, abscesos en el sitio de la inyección, a las muertes que se piensen que pueden estar relacionadas con la vacunación BCG. Todos los casos que requirieron hospitalización y otros incidentes graves o inusuales que el médico piense que está relacionado con la vacuna. Todos estos casos son los que se tienen que denunciar
como vigilancia de la vacunación. No está incluido acá la BCG diseminada porque eso va a depender casi exclusivamente del estado inmune del paciente. Y ahora lo más importante, ¿sí? Después de este pantallazo de la BCG que no ha cambiado en años, tenemos vacunas nuevas, ¿sí? Vacunas nuevas. Yo me acuerdo que la primera clase que me hicieron presentar hace 30 años, cuando estaba haciendo la especialidad, me dijeron, vos que sos pediatra, hacete una clase de BCG. Y teníamos, en ese mismo instante, hablé cosas similares y tenía una lista de probables estudios que se estaban haciendo con vacunas, había 5, había 10, y los años fueron pasando y realmente siempre eran esas mismas 5 o 10. Pero en la actualidad y después de los múltiples estudios y de las vacunas que sacaron para el COVID con la rapidez que lo hicieron, han aparecido otras y ya tenemos muchas. En agosto del 2024 ya teníamos 15 candidatos en ensayos clínicos, de los cuales 6 ya están en fase 3, y eso es muy importante. Y los candidatos que tenemos son vacunas para prevenir infección y enfermedad, y vacunas que intervienen en el tratamiento para facilitar la curación de la enfermedad. Son efectivas hasta el momento y tratan de alterar incidencia y mortalidad por la enfermedad tuberculosa. Y vamos a ir viendo las vacunas que se han presentado en este journal que salió antes que termine el año pasado. Las diferentes tipos, el cuadro es muy largo, tenemos muchas. En general, casi todas están en estudios en adolescentes y en adultos, pero tenemos muchas en fase 3, 6, que parecen pocas, pero en realidad por el tema BCG y que nadie se interesa porque es una enfermedad que no trae plata, ¿sí? que no se favorece a ninguna empresa, es muchísimo hablar de que tenemos 6 en fase 3. Y tenemos la Indicus praní, que es inactivada para adolescentes y adultos. Otras en fase 3 es la BPM 1002, que esta sí está probada en niños. MTV-VAC, que es la más prometedora, ya vamos a hablar de algunas, que también están en niños, y BCG de revacunación para adolescentes y adultos. También tenemos vacunas que vamos a hablar cuáles son recombinantes y cuáles tienen subunidades o coadyuvantes. Entonces, si tenemos que ver cuáles están en fase 3, son todas estas 6 están en fase 3, esperando que prontamente puedan ser utilizadas. Ahora bien, ya estuvo hablando Gaby, me parece, respecto a los mecanismos de acción. En una de las vacunas que tenemos prevención pre-exposición, y esta sí está dirigida a niños y lactantes antes de su primera exposición al bacilo. También tenemos prevenciones post-exposición, y estas son las que están estudiándose para adolescentes y adultos. Tienen finalidad de proteger a los contactos expuestos, algunos de los cuales se reconocen por reactores de las pruebas tuberculínicas o de las sigras, y lo que se pretenden con las vacunas estas es evitar evolución a enfermedad. Es decir, que si tenemos un contacto que sabemos que está infectado, si se las aplicamos, evitamos que evolucione a enfermedad. Una de estas es la M72AS01E, que está en fase 3. También tenemos vacunas terapéuticas inactivas que se diseñaron buscando disminuir el tiempo de tratamiento en las personas en las personas infectadas con tuberculosis, o disminuir la recurrencia en personas después de la enfermedad. Así que tenemos producciones de vacunas en estudios para inhibir diferentes puntos de la enfermedad. También tenemos algunas de producción de subunidades que utilizan antígenos, diferentes antígenos de las personas enfermas o antígenos de fusión recombinantes, ya sean vehiculizadas por vectores virales o con coadyuvantes. Tenemos varias en estudios con el coadyuvante.
algunas de las cuales, como la MBA85A, es un poxvirus, y esta última está preparada para el uso aerosolizada e intradérmica. Y algo ya estuvimos hablando en la charla previa de las vacunas aerosolizadas, que serían también un boom llegado al caso que tengan eficacia, eficiencia y protección. La M72 se basa en una proteína de fusión que combina fragmentos de dos proteínas del germen, estimula la respuesta inmune en el cuerpo y contiene un adyuvante, que es AS01E, que también es el mismo que se utiliza como adyuvante en vacunas de malaria, en las del virus sincicial respiratorio para adultos y la Shingrix para el herpes zóster, ¿sí? En marzo del 2024 comenzó el ensayo clínico en fase 3 en adolescentes y en adultos, con 20.000 participantes, y ya se reclutaron en 54 centros de Sudáfrica, Zambia e Indonesia, ¿sí? Y tenemos una eficacia que por el momento estaría en un 50%. Y dijimos que muchas son vacunas que tienen adyuvantes, ya lo estuvimos hablando en la charla previa, muchos usan vectores virales, el aluminio o los lípidos, ¿sí? Que actuarían estimulando el ARN mensajero. También tenemos vacunas en formación atenuadas, ¿sí? Eliminando algunos de los genes de virulencia en el MTV, perdiendo su patogenicidad y expresando múltiples antígenos. De esta forma, activa diferentes tipos de células T y mejoran la inmunogenicidad. Pueden utilizarse como preventivas y como sustituto de la BCG en el niño, que eso es muy importante porque la gran mayoría, como dije antes, se hacen estudios en adolescentes y en adultos. Tiene como ventajas que pueden activar respuestas inmunes complejas y diversas. Tienen una gama muy amplia de epítopes antigénicos, perdón, es decir, que tienen diferentes formas antigénicas, inducen a respuestas inmunes muy similares a la infección por el germen y producen protección a largo plazo que no tenemos con la BCG actual. Y como desventaja, que tienen riesgos potenciales de recuperar virulencia y tener complicaciones del complejo inmunológico. Y dentro de este tipo de vacunas es la MTV-VAC BCG, que se está utilizando, se está probando para utilizar en las revacunaciones, ¿sí? También tenemos en formación dentro de las 6 que están en fase 3 de vacunas recombinantes, ¿sí? Tenemos 4 tipos de vacunas recombinantes, cuyo objetivo principal es el de sustituir de forma segura la BCG en los niños expuestos al VIH. ¿Sí? Y se están analizando estudios de concepto de inmunogenicidad, de seguridad y de eficacia protectora aún en animales. Con respecto a las vacunas inactivadas que utilizan formas izadas completas o fragmentadas de MTV para disminuir respuesta inmunológica contra una variedad de antígenos del MTV. Inducen respuestas inmunohumorales y mediadas por TH1, defendiendo contra infecciones extracelulares del bacilo de Koch, y han mostrado muchos efectos inmunoterapéuticos en el control de la tuberculosis. Tienen como ventajas que son estables, seguras y de fácil producción, pero tienen un periodo, como desventaja, tienen un periodo de inmunización muy corto, lo que hace que se necesiten utilizar dosis múltiples. Tenemos 3 tipos en estudio y la que más se está probando es la vacuna RUTI. La vacuna RUTI está en 2B actualmente, creo que estaba por pasar a la fase 3, que está inactivada por calor y es poliantigénica, y se está investigando su uso terapéutico como agente inmunomodulador, teniendo una capacidad para activar una respuesta inmunológica amplia, complementaria al tratamiento antituberculostático, en particular en pacientes con tuberculosis MDR. En general disminuye significativamente el daño pulmonar y la carga bacteriana y mantiene una respuesta inmune contra el ESAT6, que es un antígeno, y también se observó un efecto aditivo cuando se administra en combinación con el tratamiento. Así que es muy prometedora y ya se están haciendo estudios.
Estos datos se demuestran que por primera vez se puede producir algo seguro en la inmunoterapia con antígenos en el bacilo de Koch, y es un modelo de tuberculosis activa aumentando la eficacia del tratamiento. Está en estudio para evaluar seguridad y eficacia en el paciente con tuberculosis y se estima que puede disminuir su contagio, su tiempo de contagio, y acortar la duración de los tratamientos con tuberculostáticos. La otra que está en fase 3 es la BPM-1002, está en un estudio evaluando eficacia y seguridad, comparando a niños expuestos y no expuestos al VIH, y se hacen niños vacunados con BCG y otros vacunados con BPM-1002. Y los datos que tenemos hasta el momento es que es tan segura e inmunogénica como BCG. Faltan estudios finales. Y en India tenemos un ensayo en fase 3 de la misma, como una vacuna post-exposición también en la prevención de la recurrencia de la enfermedad después de una terapia farmacológica exitosa. Entonces, se están viendo seguridad en el niño al nacer y seguridad post-exposición después de un tratamiento exitoso. En junio del 22 finalizó un reclutamiento de casi 7.000 niños que nacieron sanos en Sudáfrica, en Tanzania, en Kenia, Uganda y Gabón. Y ahora el estudio está en la fase de evaluación de seguridad y eficacia. Todavía no hay ningún tipo de publicación al respecto. Con respecto a la MTV-VAC, es la primera y única vacuna atenuada del Mycobacterium tuberculosis que alcanzó la fase 3 en humanos, ¿sí? Se elabora incluyendo 2 mutaciones estables con la deleción de genes de virulencia de PHOP y FAT26, ¿sí? En marzo del 25 ya teníamos vacunados casi 4.000 niños en el marco del ensayo. Este estudio compara eficacia de la MTV-VAC en paralelo con la BCG y se espera que concluyan el 28, y entre los objetivos que tiene es demostrar una eficacia de un 50% superior a la BCG en los niños. Con todo lo que estuvimos viendo y con las vacunas que tenemos en estudio, actualmente la única vacuna disponible es la BCG. Sigue siendo hace más de 100 años BCG, que se administra simultáneamente con otras, que no interfiere con la respuesta inmune de las otras aplicadas, y no aumenta el número de reacciones adversas si se aplica concomitantemente con otras. No está disponible asociada con las otras, pero sí se pueden poner en el mismo instante en brazos diferentes. Tenemos, como dije, 6 vacunas en fase 3. Si bien hay muchísimas, hay más de 15 en estudio, 3 están en fase 3. Más seguras y eficaces, veremos qué pasa. Algunas son antígenos inmunogénicos, algunas son producidas con derivados peptídicos sintéticos o con coadyuvantes, con vectores, algunas de ingeniería genética. Y algunas de estas mismas que estuvimos viendo pueden ser utilizadas tanto igual que la BCG o como vacuna de refuerzo después de la BCG, o para ser utilizadas intratratamiento o posterior al mismo para aumentar su eficacia. Ahora bien, sabemos que tenemos unas metas, tenemos metas para el 2030, metas que la OMS está propulsando, el estudio de test rápido, que tenemos que tener casi más de un 90% de pacientes estudiados por test rápido, y hasta el momento estamos en 48, que tenemos que tener una cobertura muy amplia en el tratamiento, pero estamos cerca, pero no tanto, en un 70, un 75%, que la cobertura de pacientes viviendo con VIH es de un 56%, que el estudio de los contactos y la protección de los contactos es muy baja, que las inversiones no alcanzan, ¿sí? Que los estudios y las investigaciones que estamos haciendo tienen pocos recursos, y que tenemos nuevos tipos de vacunas como estuvimos viendo, pero necesitamos de estos recursos para seguir estudiándolos y que salgan a la luz, ¿sí? Hasta el momento, cuando se publicó el Global Report hace un año,
vemos que lo que se consiguió es muy poco y necesitamos muchísimo más para llegar a las metas del 2030, que son disminuir el número de las muertes, disminuir el número de la incidencia de la enfermedad y disminuir a cero los costos catastróficos a los cuales se van a ver sometidos, se ven ya en nuestros pacientes, ¿sí? Por la enfermedad misma. Así que bueno, nos falta mucho con esto y por eso BCG, a pesar de que tiene más de 100 años, hay que seguir usándola. Tenemos que tratar de aumentar el número de niños que se vacunen, tenemos que volver a llegar al 90 o más por ciento de niños con vacuna, así que hay que seguir en el trabajo y fomentando esto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias realmente a Sandra por hablarnos de TV, porque realmente uno de ahí la ve, ¿verdad? Ha sido, como ella decía, no conflicto de interés porque no hay absolutamente nada que darle, o sea, de lo que hacen las casas farmacéuticas. Entonces, bueno, tenemos este tiempito para 3 preguntas. Acá está una para la doctora Ivankovich, en donde dice, bueno, muchas gracias por su exposición. La verdad hace muy sencillo comprender la vacunación. En cuanto a las vacunas intranasales, ¿existe una limitación, precaución o disminución del efecto en aquellos pacientes con adenoidectomía? Bueno, en realidad me dio chance hasta de buscarla ahora mientras, porque la pusieron en el Q&A. No hay hay varias revisiones que han analizado si hay alguna infección y no. Las revisiones sistemáticas dicen que no hay ningún problema digamos, desde el punto de vista de inmunogenicidad. Algunos, eh, alguna recomendación es que inmediatamente después de la amigdalectomía no lo vacune con una vacuna intranasal, pero bueno, eso estaba en algún momento para la vacuna de influenza y en algunas de las vacunas intranasales, por ejemplo, en la tosferina, que en el ensayo clínico no permitían que durante un mes posterior a la amigdalectomía se vacunara. Pero es nada más por una recomendación, no porque se vaya a afectar. Cuando usted quita las amígdalas, siempre queda algún tejido residual y siempre hay células presentadoras de antígeno en toda la mucosa. Entonces, la respuesta no se va a ver alterada significativamente. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ivankovich. Para Quique, aquí Oscar Marón pone, ¿es posible que a futuro se desarrollen vacunas combinadas de influenza, COVID, virus respiratorio sincitial para niños para facilitar la aplicación? ¿Y cuáles serían las ventajas potenciales en eficacia y seguridad? Qué clásico, Oscar. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, se escuchas? escucha perfecto, Quique. Un saludo a Oscar. Vamos a ver, desconozco si él sabe la respuesta, sin duda alguna es una buena respuesta. Probablemente sin ser inmunólogo y sin ser dueño de ninguna de las grandes compañías de vacunas, probablemente ese ha sido y siempre será probablemente el interés de muchas de ellas. De ahí que existan vacunas combinadas como la pentavalente, hexavalente, etcétera, que lo que han hecho con el tiempo es combinar esta serie o distintos tipos de vacunas. Ahora bien, a la fecha, hasta donde yo sé, sí hay estudios con vacuna de COVID y de influenza, pero creo que en el mercado todavía no están disponibles. Y al menos con virus respiratorio sincicial, yo asumiría que tal vez en algún momento, en un futuro, recordemos que en este momento todavía como vacuna, solo está disponible para la mujer embarazada y el adulto mayor, probablemente puede ser que quieran incluirse, pero no hay ninguna evidencia en este momento. Sí, importante recalcar que sí hay estudios de seguridad, efectividad, a la administración al mismo tiempo, ¿verdad? De vacuna de influenza y vacuna de COVID, eso sí es importante resaltarlo. Sí, no sé si Gaby tiene algo que agregar o corregirme completamente. No, nada, que sería el mundo ideal, pero el problema es que la combinación de vacunas, desde el punto de vista
de diseño es muy compleja. Uno quisiera una vacuna con todo, pero no es siempre posible y también hay que tomar en cuenta para qué las queremos. Entonces, tal vez la vacuna de virus respiratorio sincicial, la meta sea otras poblaciones y la vacuna de COVID o la de influenza sea otras. Lo que tomamos en cuenta, digamos, de cuáles son las poblaciones de riesgo y cuáles son las poblaciones que queremos vacunar. Todo eso tienen que tomarlo en cuenta las compañías. Entonces, a veces o sea, por más que uno quiera combinar no siempre es una opción. Muchísimas gracias. Aquí tal vez Santiago Ucros, que le pregunta, y vi que Gaby le contestó, pero también te pregunta Sandra que en Argentina, ¿qué vacuna se usa para la tosferina? ¿La completa o la acelular? Porque pone que en los países que usan la completa sería mejor seguir con ella, teniendo en cuenta que tiene una inmunogenicidad superior según diversos estudios. Claro, acá estamos con la celular. Ustedes, igual que Y yo, nosotros aquí a nivel de y Costa yo nada más Rica. quisiera hacer un comentario. Nosotros estamos haciendo una revisión al respecto y el problema es que los estudios hechos por una de célula completa se hicieron en un momento histórico con ciertas posibilidades, digamos, de ensayos desde el punto de vista de laboratorio. Y cuando sale la vacuna acelular, los ensayos de laboratorio que se utilizan son diferentes. Y no existe un estudio head-to-head que compare vacuna acelular de vacuna de célula completa. Históricamente se ha dicho que la vacuna de célula completa tiene mejor inmunogenicidad, que tiene intensidad, que tiene todos los componentes. Pero desde el punto de vista de estudio no existe uno que lo pruebe de esa forma. Entonces esa parte es uno de los grandes mitos de la vacunación, porque no hay un estudio comparativo entre las dos. Acuérdense que todos los estudios que se diseñaron para comercialización de vacunas son de no inferioridad. No son vacunas ni que comparen dos, ni que sean de superioridad. Ujú. Hay dos preguntas acá, tal vez estas sí son para la doctora Ivankovic. Dice, ¿la vacuna Prevenar 20 es de tipo polisacárido o no? ¿Y desde qué edad se indica y cuál es su esquema? Y la otra que en niños en quienes se realizó un trasplante de médula, ¿con qué vacunas es necesario volver a vacunarlos? Okay. Entonces, la primera pregunta, la de Prevenar, es una vacuna conjugada. O sea, todas las que se están desarrollando nuevas son vacunas conjugadas. Como yo decía, conjugar más serotipos puede disminuir la inmunogenicidad de algunos de esos serotipos. Entonces, más serotipos no siempre es mejor. Pero por lo menos las vacunas que ya están comercializadas ya demostraron que protegen contra todos los serotipos que están incluidos en la vacuna. Y cuál esquema va a depender mucho de qué población tenemos y de cuál es el esquema del país. Y acuérdense que originalmente la vacuna de neumococo era el esquema 3+1, 2, 4, 6 meses y a los 15 meses sin refuerzo. Los países como nosotros, Costa Rica, que ya tenemos mucho tiempo de vacunar, que empezamos con la PCV7, tenemos un esquema 2+1 en este momento y se supone que si se cambiaría, podría cambiarse incluso a un 2+1. Y que en el momento en que en algún momento se ha planteado la posibilidad de 1+1. Pero eso hay que analizarlo de acuerdo a las coberturas vacunales de cada país, a cuánto tiempo tiene de vacunar con esa vacuna y a también la circulación de la enfermedad. Entonces eso va a ser muy específico. Y los de pacientes con trasplante es bastante difícil. No hay una receta para pacientes. Pero este paciente trasplanta un paciente de médula ósea, le recetó el sistema inmune completo. Pues tiene que empezar de cero. Nosotros en Costa Rica a veces no ponemos, obviamente, por el riesgo es una célula viva atenuada y un paciente que está inmunocomprometido no la vamos a poner. Y de ahí en adelante empezamos con las vacunas que son toxoides o que son inactivadas, que son las que tienen menor riesgo y conforme el paciente se va inmunoreconstituyendo, vamos poniendo el resto de las vacunas. Y cuando sabemos que hay una inmunoreconstitución completa, le ponemos campeón de la papera y varicela. Y además estos pacientes necesitan esquemas modificados. Entonces, dependen de la edad. O sea, en general, uno va a ir haciendo el ajuste. Pero siempre empezamos con las vacunas que tienen menos riesgo desde el punto de vista de las vacunas toxoides o las vacunas inactivadas, cuando el paciente ya tiene dosis bajas de inmunosupresores y dosis bajas de esteroides.
Y eso es lo mismo digamos, para adultos, de forma general. Pero en pediatría es un poco más difícil porque sí, tenemos trasplantes en todas las edades. Una última pregunta sería para Sandra. Digamos, con el advenimiento de estas nuevas vacunas, diga, actualmente, ¿cuál es la que sentís que está más cercana y en qué grupo de población? Porque presentaste varios grupos de población. Entonces, ¿cuál es la que sentís? Bueno, ustedes con la experiencia que tienen y todo, ¿cuál es la que probablemente vayamos a ver salir a la luz? Ya, de las 6 que hay en fase 3, la más prometedora, lo que dicen en los papers, porque nosotros no probamos todavía ninguna, es la MTV-VAC, que están haciendo estudios en niños, que es la última que expliqué, que van a hacer estudios en niños eh, y van a ver qué diferencia hay entre los vacunados con BCG y la MTV-VAC, y también para post-exposición. Así que es muy prometedora. Y también está en estudio la aerosolizada, que sería importante porque, bueno, por ahí como hablábamos antes del terror de la vacuna, y la gente grande tiene más terror. Nosotros en los últimos inviernos tuvimos pertusis en adultos y imposible que algún médico indique, y si lo indica, imposible que algún adulto se vacune. Acá tenemos difteria, tétanos, pertusis, acelular, para que se puedan aplicar y no se lo aplican, aún cuando tienen chicos con condiciones respiratorias extremas y decimos vacúnense, pero no sé, yo creo que con la aerosolizada es importante que salga. ¿Cuál va a salir? Todavía no sabemos. Y la OMS estima que si va a haber más aportes y más financiamiento para el 2030, y bueno, no sé, si hubo financiamiento para sacar vacunas de COVID en 6 meses, la verdad que recién, ya te digo, hace 30 años que leo BCG, y siempre las mismas vacunas y algunas perdidas que no se estudiaron más, ahora están en fase 2B. Y vos decís, ¿y cuándo va a salir esto? ¿Quién pone un peso para estudiar esto? Cuando sabemos que la tuberculosis en Latinoamérica, en todo el mundo, pero que Latinoamérica quema. Y más aún con el aumento de la pobreza y todas las condiciones que tenemos en los diferentes países, y el número que está en aumento, que no es idea mía, sino que cada publicación que uno agarra ve que el número está en aumento, y los casos severos, y como hablaba aquí que antes con la postuberculosis, tenemos niños con postuberculosis. Entonces, eso habla de la severidad de la enfermedad, habla del hambre y de muchas condiciones que tenemos que empezar a modificar. Yo siempre digo en las clases que no es un paciente que tiene tuberculosis, es un paciente vulnerado que tiene 1000 cosas, 1000 problemas, más la tuberculosis, y que a veces es difícil de afrontar. Por eso se hicieron todos esos estudios de costos catastróficos, y realmente los pacientes enfermos con tuberculosis tienen costos en la familia sumamente importantes, ¿sí? Y hacen que lleven a perder el seguimiento y al abandono de los tratamientos. Bueno, no, más bien muchísimas gracias a ustedes, por las excelentes conferencias que nos han dado, y el doctor Sorto Martínez se tuvo que retirar, pero de verdad muy agradecidos desde el Departamento de Pediatría de ALAD, que estamos por una salud respiratoria luchando para el niño latinoamericano, y realmente que todos los países logremos tener buenas coberturas, que logremos cuidar a estos pacientes de nosotros con patología respiratoria, pero también la parte preventiva que nos da la vacunación, que ha sido de las medidas, como se decía, que ha cambiado la historia. Y de verdad agradecer el espacio a LAT, y nada más hacer un pequeño recordatorio. Próximo año, Cartagena. Vamos a tener el ALAD 19, entonces los estamos ya esperando en este momento, y nos vemos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Buenas noches a todos, Buenas gracias por la noches a invitación. todos. Muchas gracias.